Bueno, arranca con el diario de lunes, este podcast de historia y política, que lo hacemos ya habitualmente con mi compañero Rodri. Y hoy tenemos un invitado, pero antes de presentarlo me gustaría leer dos breves frases como una introducción. Un espectro se cierne sobre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa cruzada contra este fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Bienvenido Sebastián Ramírez, colega, compañero y un gran amigo. Bueno, vamos a contar un poco quién es Sebastián Ramírez. Sebastián Ramírez es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Misiones, becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, doctorando por la Universidad Nacional de Luján en Orientación en Ciencias Sociales y Humanas. Se desempeña como investigador asociado en el Grupo de Estudio sobre Acumulación, Conflicto y Hegemonía, y su campo de estudios abarca temas vinculados a la conflictividad social en ámbitos rurales. Después de toda esta presentación, Seba, querido. Mucho lo hablás. Digo, algo antes, cumple también con lo que la línea venimos tratando de historiadores que están politizados. Sin duda, sin duda. Lo supimos bien nosotros. ¿Cómo va, Seba? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Muchísimas gracias por la invitación, Martín, Rodrigo, Nico. Bueno, la presentación, siempre que se habla de este tipo de cosas, de mi trabajo, me pregunto si vale la pena ponerlo sobre la mesa, digamos, ¿no? Porque en general uno desarrolla sus tareas de investigación y no se da cuenta de algún modo todo lo que va generando y todo lo demás, y en definitiva es lo que uno hace y no lo que uno dice, digamos. Pero bueno, muchísimas gracias igualmente por la presentación. Bueno, no sé si querés arrancar o arranco. Arranca. Primero que nos cuentes un poco de qué nos trajiste hoy, de qué nos vas a hablar, y un poco adentrándonos también en el tema que vos tratás, como para partir de lo más general, digamos. La primera pregunta que te voy a hacer es a qué nos referimos cuando solemos hablar de la cuestión agraria, por ejemplo, en Misiones. Pues siempre hablamos es cuestión de tal cosa, una cuestión política, y nunca se define bien cuál es. Entonces te voy a pedir si podés arrancar por ahí también. Claro, el título de la columna de Seba de hoy es Conflicto y luchas por las tierras agrícolas en Misiones. Bueno, en relación a esa pregunta, Rodrigo, hay, digamos, como una definición clásica que es la cuestión agraria trata del conjunto de problemas que se desarrollan posteriormente a la redundancia, al desarrollo de la fuerza productiva capitalista en el agro, digamos, ¿no? En el caso de la provincia de Misiones, la cuestión agraria tiene varias aristas. En mi caso yo solamente abordo una de ellas. Lisandro Rodríguez, que también es compañero, abordó otra de las cuestiones que son centrales a la hora de pensar la estructura agraria de la provincia de Misiones, que es la cuestión yerbatera. En mi caso, yo trabajo, investigo hace por lo menos 7 años todo lo que tiene que ver con la problemática social de la tierra, que es uno de los elementos de esa cuestión agraria, digamos, en la provincia de Misiones. En particular en un espacio en donde conviven dos formas de explotación, si quieren, de la tierra, que es el nordeste de la provincia de Misiones, más particularmente los departamentos que se encuentran sobre la vera del río Uruguay, digamos, San Pedro, sobre todo y en particular, que fue el escenario, el epicentro de la lucha por la tierra en esta provincia, digamos, ¿no? Sobre todo a mediados de la década del 90, que ahora cuando avancemos en el asunto vamos a comentar más en profundidad, digamos, ¿no?
pero ese es el territorio agrícola, y esta diferencia hay que hacerla porque justamente estaba leyendo los diarios y los amigos que saben que trabajo y me interesa el tema tierras en general, se han encargado de enviarme noticias de la última semana de los problemas que existen en la tierra, digamos, ¿no? Con la tierra en la ciudad de Posadas. Si bien esa problemática también tiene que ver con la tierra, digamos, está más asociada a problemas habitacionales que productivos. Entonces, cuando uno habla de conflictos por la tierra agrícola en Misiones, tiene que hacer esa diferenciación que no es menor, sobre todo si uno piensa que en la producción agraria, el pequeño productor, que es como el sujeto social más característico de la provincia de Misiones, habita y produce en la misma unidad productiva, digamos, ¿no? Diferente es el caso, aunque podríamos decir que también hay huertas periurbanas, etcétera, pero es diferente el caso de las ocupaciones que en la ciudad o en el ámbito urbano que merece otro tipo de estudio, de análisis más pormenorizado, digamos, ¿no? Pero bueno, básicamente esto que decías respecto de la cuestión agraria tiene que ver con eso, ¿no? Y el tema que nos convoca forma parte de un estudio más general respecto de 2 o 3 aspectos vinculados a la ocupación de la tierra agrícola en el espacio que acabamos de decir, digamos, ¿no? En el nordeste de la provincia. El primero de ellos tiene que ver con la conflictividad que se desató a partir de mediados de 1990, de la década del 90, sobre todo en el año 1995, en donde existe un proceso de lucha por la tierra, o que se despierta, producto de la ocupación denominada por la literatura especializada espontánea de la tierra, que es una de las 3 formas que durante el siglo XX fueron implementadas para la ocupación del espacio agrícola o rural en la provincia, digamos, ¿no? Esa forma de ocupación, denominada espontánea, tiene que ver con el carácter que tuvo el hecho del avance de los sujetos que lo hicieron, que lo llevaron adelante, digamos, pero yo considero que tiene que ver más con una cuestión semántica que con lo que realmente sucede en el cotidiano de estas personas, digamos, sobre todo porque con la cuestión, digamos, cuando uno piensa en la espontaneidad, piensa, bueno, lo hicimos sin planificación previa, y eso está delimitado en la bibliografía de esa manera. Claro, no, ese término no refiere a un porqué, si se quiere, o un cómo, tipo, se dio. Claro, en realidad lo que sucede es que esconde las características centrales de ese proceso, digamos, ¿no? Porque básicamente lo que, digamos, los estudios hasta el momento realizados son, digamos, con una perspectiva antropológica, lo que hacen es plantear la espontaneidad en el sentido de que no fue, o para diferenciarlo si quieren, de los 2 procesos anteriores que comienzan, uno a finales del siglo XIX, que es la ocupación de la tierra por medio de la colonización oficial. Alrededor de 1883 estarán las primeras colonias en el sudeste de Misiones, más particularmente en la zona de lo que hoy es Apóstoles, digamos. Y un segundo momento en ese proceso de colonización se da a partir de 1920 con digamos, la colonización de tierras privadas, que se da justamente en este territorio en el que se desarrolla posteriormente, en la década del 70, una nueva forma de ocupación, que es la ocupación llamada ocupación espontánea de terrenos, pero que básicamente lo que tiene de particular es que no fue ni digitada por el Estado, como en el caso de la ocupación oficial, de la colonización oficial, digamos, y tampoco fue digitada por las empresas colonizadoras, como lo fue en el caso de la colonización privada de tierras. Es decir, hay un
fenómeno propio del desarrollo de las fuerzas productivas en el ámbito rural, que encontró en la producción forestal el hecho concreto para dinamizar la acumulación de capitales, digamos, ¿no? Comienza entonces un proceso alrededor de la década de 1960, un proceso de financiamiento a la actividad forestal, digamos, que si bien ya venía de antes, fue más concreto y más preciso a partir de ese momento, y que termina o que culmina una etapa producto también del proceso de crisis que atravesaba el país a mediados de la década del 80 o entrada la década del 80, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín decide cortar, digamos, los producto de las crisis económicas y demás que tuvo que afrontar, cortar el financiamiento, las redes de financiamiento que estaban destinadas a la actividad forestal. En ese momento, digamos, la actividad forestal conoce un proceso de declive, si se quiere, sobre todo de la actividad extractiva que vino siendo sostenida desde mediados de siglo XX, digamos, hasta ese momento, y eso se conjuga con un proceso digamos, de avance producto del mismo agotamiento de la tierra apta para el cultivo que se da, sobre todo en la Sierra Central de Misiones y en el sur, digamos. Entonces, esas familias que vieron, digamos, se vieron afectadas por el avance de la extensión de la agroindustria vinculada a la industria extractiva, la industria forestal, fueron perdiendo capacidad productiva, es decir, necesariamente se fueron proletarizando, para usar un término que viene del materialismo histórico, digamos, ¿no? Se fueron proletarizando y necesariamente se vieron, mejor dicho, empobrecidos en sus condiciones de vida y de trabajo. Lo que los obligó a ir avanzando, digamos, hay un proceso de migración interna en donde ellos ocupan, donde cientos de familias ocupan esas tierras que, debido a la digamos, a la quiebra de empresas forestales producto de esta crisis que decíamos antes, abandonaron las tierras. Ese abandono generó la posibilidad de ocupar esas tierras productivamente, tierras que pertenecían ya a la colonización antigua, digamos, ¿no? O privada. Llegado o entrada la década del 90, esa situación comienza a cambiar ya con los pequeños productores, digamos, apostados en esos terrenos, y un tercer fenómeno que hace aún más compleja la situación, esos productores decidieron incorporarse al complejo agroindustrial tabacalero, es decir, decidieron ocupar un espacio dentro del campo productivo de la provincia de Misiones como pequeños productores de tabaco rubio tipo Burley. Eso hizo que esas tierras comiencen a estar dedicadas a esa producción. Entrada la década del 90, los propietarios de esas tierras ya habían pasado, digamos, en algunos casos casi 20 años, volvieron a reclamar la propiedad, digamos, de esas tierras, porque la industria forestal comienza nuevamente a ser importante o pujante, producto de una fuerte inversión de capitales chilenos. En este caso, ustedes seguramente deben conocer la experiencia de Arauco, que fue la que puso el capital, digamos, y revalorizó estas tierras, con lo cual volvió a ser rentable para los propietarios o los titulares de estas empresas forestales, que vuelven a reclamar la propiedad de la tierra, y es en ese momento en donde se produce lo que nosotros llamamos el conflicto, que contiene, digamos, diferentes momentos de la lucha por la tierra en el nordeste de la provincia. Básicamente ese es el escenario histórico en el que se desarrolla el tema de investigación que a mí me ocupa ya desde hace por lo menos 7 años, digamos, ¿no? Excelente. Por ahí, bueno, tiene mucho sentido por ahí el recorrido que venía haciendo en base a lo que él mismo propone, ¿no es cierto? Porque cuando leía tu trabajo, se me ocurrió preguntarte de dónde por ahí salía el interés sobre el tema. Yo calculo, o pensé, que en ese momento vos quizás viste los problemas que hubieron en el año 90 o en los años 2000 sobre la ocupación de tierras, digamos.
Y después pensé también que cuando fuiste a leer los trabajos que había, vos haces una crítica, ¿no es cierto?, a otros trabajos, no te terminaba de satisfacer. ¿Cómo de cerrar sería? O claro, de satisfacer esa demanda que vos tenías de entender o comprender ese proceso. Y es por eso que propones un análisis desde una perspectiva diferente, tomando cuestiones diferentes, y hablas de que el problema ya estaba potencialmente en varias décadas antes inclusive. Y ahí es donde el recorrido que viniste haciendo refleja un poco esa cuestión también. Claro, muy interesante lo que decís, Rodri, me sacaste la pregunta. Y la otra duda me surgió también, que está muy en relación por eso, para no dejarla, Sí. es a la hora de hacer la crítica, digamos, porque uno no sé en qué momento se te habrá ocurrido, pero uno cuando lee a veces por ahí siente que, o sea, se está criticando algo que es a un modelo, digamos, de una propuesta, digamos, y que la mayoría sigue ese modelo. Y entonces, ¿cómo hiciste para salir también de ese modelo? Si se te fue fácil, si hubo algún drama con eso. Sí, bueno, eso abre un horizonte mucho más grande, digamos, ¿no?, de reflexión sobre mi propio trabajo. Hay una pregunta que paradójicamente responde esa pregunta, y aunque el dicho diga que no se hace eso, pero en un libro que ustedes deben conocer porque en los primeros años de la carrera de historia se lee, que es Hacer la historia, hay un artículo sobre la obra de Marx, de Pierre Vilar, en donde el autor se pregunta cómo es posible que una perspectiva que piense el problema desde un solo aspecto y no desde la totalidad como lo piensa la teoría marxista sea tan aceptada, digamos, y correspondida por el conjunto de la actividad académica, ¿no? Después desarrolla, va hacia otro lugar, digamos, pero esa pregunta que aparece ahí de algún modo sintetiza mi interés por el problema, porque cuando uno observa, digamos, lo que sucede en la dinámica concreta, real, cuando uno entiende el problema no como una cuestión aislada del proceso de acumulación de capitales, sino como un fenómeno, o mejor dicho, en términos de Marx, la forma fenoménica que asume el problema, es decir, la forma aparencial, lo que uno ve con los sentidos, lo que uno puede percibir con los sentidos. Cuando uno se aleja de esa situación, se encuentra con que la bibliografía describe lo que también señala Marx en una de sus obras, lo que la gente piensa, dice y se imagina de sí mismo. Digamos, eso tiene que ver con una concepción del trabajo etnográfico, ¿no? Si el trabajo etnográfico va al campo y observa la acción del individuo in situ, por decirlo de algún modo, y sobre eso es que desarrolla determinada forma de observación, digamos, ¿no? Pero en particular el trabajo mío aborda estos tres aspectos que vos señalaste. El primero, que es, digamos, la necesidad de construir un objeto de estudio desde la perspectiva histórica. Es decir, en este caso el conflicto por la tierra es, digamos, la temática central, pero construirlo desde la perspectiva histórica, más allá de los trabajos que hoy existen y que forman parte de lo que se conoce podemos señalar como el conocimiento socialmente existente. Eso me generó un primer desafío, digamos, ¿no? Es decir, hacer un trabajo histórico sobre el problema. Nuestra disciplina tiene determinados métodos, ya sea con trabajos con fuentes, ya sea el trabajo de registro bibliográfico, ya sea el trabajo de recolección de información en periódicos, etcétera, ¿no? Y otro aspecto, digamos, que tuvo que ver con eso fue la realización, como decimos, de una crítica al conocimiento existente, porque si no me parecía que quedaba a mitad de camino, digamos, ¿no? Yo decía, bueno, yo voy a hacer esto por mi lado, digamos, diferente. La pregunta que nace ahí es, ¿por qué va a ser diferente? ¿Qué es lo que va a diferenciar mi trabajo del resto? Entonces, no solamente se diferencia el método con los estudios antropológicos, sino también
digamos que en ese mismo proceso de revisión de esa bibliografía existente o de ese conocimiento existente que va más allá de la bibliografía, le pongo un ejemplo concreto. El censo de ocupantes fue dirigido por antropólogos y fue instrumentado por antropólogos, con lo cual el conocimiento con el que se fue al campo después a censar, la matriz censal sobre todo, pero después el análisis que se hizo a posteriori, tiene esa impronta, digamos, ¿no? La impronta etnográfica. Y entonces la crítica viene como a ocupar ese lugar, es decir, ¿qué es lo que yo aporto a la ciencia? Y ahí viene el tercer aspecto, que están, como verán, completamente vinculados. ¿Cuál es mi acción política respecto de el hecho concreto de producir conocimiento científico y realizar una crítica, digamos, ¿no? Entonces, cuando Nico comenzaba muy ilustrativamente, digamos, porque conoce mi adscripción política, digamos, ¿no?, vinculada al marxismo, cuando uno analiza un objeto de estudio, o un concreto análisis, diría Marx, en términos marxistas, no lo hace solamente aplicando, porque, como plantea Engels también, decir, el marxismo no es una receta, sino que es un método de abordaje para el desarrollo de un proceso de investigación. Entonces, cuando uno piensa un problema desde el marxismo, lo hace, o al menos debería, si es serio, considero yo, lo debe hacer desde el método que Marx desarrolló más precisamente en su crítica a la economía política clásica, digamos, el método dialéctico, y que desarrolló tal vez de forma incompleta, si quieren, pero no por eso menos fidedigna, en El Capital, que es su obra, digamos, por lejos más conocida, digamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo pienso que hay una necesidad de recuperar ese método que tiene a la historia como base fundamental para poder pensar un problema que en este caso está vinculado a la cuestión agraria y que sobre todo no fue estudiado sino desde una perspectiva de las ciencias sociales, que es desde la perspectiva antropológica. Esos son los tres aspectos que, o por lo menos intento responder a tu pregunta desde esos tres lugares. Ese es y seguirá siendo por un tiempo mi interés respecto de este proceso, digamos. Bueno, Seba, seguimos. Dos preguntas para seguir este bloque. Por ahí el interés más de tipo personal que te motivó a esta problemática en sí, y lo otro es, bueno, la periodización que abarca tu problema, tu temática de estudio, y qué está sucediendo actualmente respecto a eso. Bueno, en relación al interés personal, podemos, bien a colación de lo que ya habíamos dicho anteriormente, que es que forma parte de mi propia acción política, digamos, ¿no? El interés puesto en un hecho de conflicto social que está vinculado en este caso a la actividad rural, digamos, no es menor, porque si ustedes observan, digamos, la estructura social de la provincia de Misiones, a muy grandes rasgos podemos decir que hay como dos sectores que en general siempre están en las noticias, digamos, producto de luchas que desarrollan y demás. Uno es el sector docente, está activo, digamos, casi todos los años, lastimosamente, ¿no? Es decir, uno no es que está diciendo que está bien, está mal que se luchen, y está bien que que no comiencen las clases, etcétera, que eso es otro tema, pero que es uno de los sectores más dinámicos, producto también de la responsabilidad social que hay respecto de eso. Y por otro lado está la cuestión agrícola, digamos, ¿no?, que siempre está para poner precios, para evaluar rindes, niveles de productividad, etcétera. Pensemos un segundo en lo siguiente. El 25% de la población de la provincia, según el último censo, habita ámbitos rurales, algo así como 290.000 personas, que viven exclusivamente de la producción agrícola. De todas las tierras, digamos, que se dedican que están dedicadas hoy por hoy a la producción agrícola, 150.000 hectáreas son las que tienen problemas de ocupación irregular, digamos, es decir, aproximadamente el 10%.
Si uno ve el 10%, dice, está bien, los números siempre son fríos, son duros, pero si uno observa que ese 10% se radica, digamos, en la provincia de Misiones, donde la pequeña producción es la que dinamiza el conjunto de las relaciones sociales en el ámbito rural, entonces no es menor, digamos, el 10% de esa producción. Dentro de ese porcentaje hay un número importante de productores que se encuentran en esta zona. Entonces, cuando uno observa ese proceso, lo que se da cuenta es, uno, si existe un análisis social, en este caso, como veníamos diciendo, antropológico, que dinamice ese proceso, es decir, para decirlo en términos coloquiales, dé letra a ese proceso, que sirva para que ese proceso se dinamice, es decir, que sirva para direccionar, organizar, aportar a la acción política de esos sujetos, es decir, que los invite a tomar conciencia de la realidad, que pueda ser modificada esa realidad, aún no sea desde la coyuntura. Entonces estamos hablando de una acción política que está orientada a eso. Cuando uno observa, digamos, los trabajos antropológicos en general, los trabajos que están hechos incluso de la geografía crítica, si se quiere, lo que hacen es describir el problema. Y posteriormente esa descripción le sirvió al Estado, que es uno de los elementos que todavía no habíamos traído a la mesa, digamos, ¿no? Pero que es central a la hora de pensar el problema, le sirve al Estado para intervenir en el conflicto, ya sea para, digamos, realizar el proceso de titularización, que es un poco lo que estuvo pasando del 2015 hasta esta parte, que tiene que ver con la actualidad que preguntaba Nicolás recién. Hay una sanción de una ley en el 2004, que es la ley de arraigo y colonización, la ley de arraigo para los pequeños productores de la zona, que pone en disposición, digamos, cierta cantidad importante de tierras, pero que en el 2004, cuando se sanciona, producto también de la organización de estos, de los pequeños productores vinculada a la llamada ocupación de tierras irregulares, el Estado se ve obligado, digamos, ¿no?, a avanzar en la legislación de ese problema, en poder intervenir para poder avanzar en una regularización de las tierras. Ese proceso, digamos, se interrumpe por distintos motivos, pero lo que está de fondo o en la base del problema es un acuerdo entre las empresas forestales por el pago de lo que cuesta la tierra, digamos, lo que ellos consideran que costaba su tierra. Entonces eso recién se pudo solucionar, entre comillas, en el 2014, cuando se pone en marcha, y en el 2015 hay un acto el 17 de octubre en San Pedro, en donde el gobernador por aquel entonces, Maurice Clos, entrega, digamos, ¿no?, los títulos de propiedad, distintas formas de ocupación, título de ocupación, perdón. Entonces ahí está el ciclo ese que yo periodizo, como decía Nico, ¿no? Esa es la última parte del ciclo. Pero entre el 2004 y el 2014 pasaron 10 años, en donde la tierra se siguió explotando igual o peor que antes. Con lo cual la tierra que recibieron los productores, ustedes saben que la producción forestal deteriora el suelo de manera, digamos, indiscriminada. Entonces, cuando reciben los productores esa tierra, estamos hablando de una tierra, no les digo improductiva, pero que sirve, digamos, sirve en términos productivos, porque después podemos pensar en términos de la tenencia de la tierra, cuáles son los beneficios que obtienen los pequeños productores y las productoras, porque también hay familias enteras que se dedican a eso. Pero bueno, esa sería como otra cuestión. Lo fundamental acá es pensar que 10 años tardaron para implementar esa ley, y que aún hoy, incluso en el invierno del año pasado, hubieron nuevos conflictos en la zona, porque dueños a los cuales el Estado ya le efectuó el pago, digamos, que se había solicitado, volvieron a reclamar las tierras, y hubo nuevamente represión, incluso por parte de la policía provincial, que defiende de algún modo los intereses corporativos de las empresas forestales.
y hubo una avanzada en ese sentido nuevamente, y fue la organización de los productores la que otra vez enfrentó, tal vez en una escala menor que en la década del 90, pero que enfrentó a la policía, enfrentó incluso, si quieren, a las autoridades del Estado, organizando su acción política sobre la base de determinadas demandas. Cuando uno observa el análisis, digamos, que se hizo hasta el momento, uno puede ver que ese tipo de cosas no aparecen. No solamente no aparecen, sino que son veladas por completo cuando ponen el eje en el eje de la discusión al sujeto productor desde su propia individualidad. Es decir, incluso lo plantean como, bueno, los llamados campesinos, los ocupantes sin tierra, todas esas denominaciones que usa la antropología para denominar a lo que yo considero un obrero rural, lo que hace es esconden su naturaleza de clase, ¿no? Si se esconde su naturaleza de clase, a lo que se está atacando o lo que se está queriendo ocultar es la estrategia de clase, es decir, la estrategia, la forma en la que enfrentan no solamente al Estado, digamos, o a las empresas forestales, a los propietarios, sino también a las decisiones que, digamos, que toman. Incluso cuando uno piensa en la génesis de este proceso y uno va y habla con los productores, hace sus entrevistas y revisa los diarios, incluso, que fueron las tareas previas al desarrollo de esta investigación, uno se encuentra con que hay momentos en los cuales fue enorme el nivel de organización. Fue muy, muy importante porque se empezaron a conformar al calor del movimiento piquetero, es decir, a través de la experiencia piquetera, diferentes modos de avanzar o de avanzar en la organización de su acción. De ahí nace una de las dos de organizaciones más importantes de la zona, una vinculada a la Iglesia Católica, que es la Pastoral Social, que fue impulsada durante muchos años por el obispo Piña, y otra independiente de la orden eclesial, si quieren, que fue la Comisión Central de Tierras. Comisión Central de Tierras, que fue la única organización reconocida institucionalmente por el Estado y que llegó a nuclear aproximadamente a 600 personas, o sea, 600 miembros llegó a tener la Comisión Central de Tierras, que avanzó, digamos, en esa organización. Entonces, lo que uno ve es que no solamente hay una negación del proceso de organización, sino que también hay una negación de la estrategia implementada por estos actores para poder recuperar la tierra, digamos, ¿no? Porque después podemos pensar, el proceso de titularización de tierras abre también un mercado de tierras. Lo que antes era un mercado informal, que la antropología se encargó también de estudiar por medio de lo que se conoce como el brique, el cambio informal de la tierra. ¿Tenés 2 cerdos? Me sirven, dame, yo te doy, necesito 2 hectáreas de tierra, perfecto. Ese intercambio, digamos, ese mercado de tierras informal, hoy se formalizó. ¿Por qué? Porque los productores tienen título de propiedad, tienen boleto de compra-venta, entonces tiene otro valor esa tierra. Eso es otra arista para discutir. Pero si uno, digamos, se pone a pensar, volviendo a la pregunta inicial, al interés personal que me despertó el hecho es, ¿por qué un fenómeno tan estudiado en la provincia de Misiones, no fue estudiado por la historia? No fue objeto de interés de la historia. 2, ¿por qué esos obreros rurales en este caso, y digo sintéticamente porque considero que son obreros rurales y no ocupantes sin tierra, no campesinos, no ese tipo de cosas, por una cuestión elemental? Como cualquier otro trabajador en ámbitos urbanos, reproduce su existencia social a partir de la venta de su fuerza de trabajo, es decir, en este caso empleado en la actividad tabacalera, que es la que posteriormente a la ocupación o a la que posteriormente destinaron las tierras que ocuparon. Entonces, si uno piensa en todo ese proceso, digamos, el potencial que tiene esa fuerza, digamos, fuerza social en términos más sociológicos que historiográficos en este caso, de la acción de esos obreros rurales y cómo está invisibilizado ese proceso y cuáles son las correspondencias de esa invisibilización que le favorecen al Estado, si quieren, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que toda la obra
existente hasta el momento fue la base material sobre la cual el Estado implementó diferentes planes de relocalización, de mensura, etcétera, uno se da cuenta de una cuestión que es clave y que siempre los marxistas nos discuten, que es la cuestión, ustedes son unos teóricos. Entonces, la teoría se acaba cuando comienzan los problemas de la realidad. Bueno, entonces, la respuesta categórica que nosotros debemos, digamos, tener frente a ese tipo de imputaciones es la vida social es esencialmente práctica, ¿no? Estos sujetos se desarrollaron a partir de su acción política. Tomaron conciencia de su situación cuando le empezó a suceder lo que le sucedía. Se organizaron en pos de eso, y entonces hay una acción que se da en el marco de un proceso de lo que hoy las ciencias sociales, sobre todo la de Misiones, parece ser mala palabra, que es el proceso de lucha de clases. Digamos, la lucha de clases que avanza sobre un proceso concreto, que uno lo puede ver, lo puede estudiar, lo puede analizar de una punta a la otra a partir de sus determinaciones principales, muestra que existe un sector muy dinámico que está dispuesto no solamente a disputarle al Estado lo que cree que le corresponde, sino que ya lo hizo. Entonces, esa es la tarea, en eso se basa mi acción política como investigador, como un investigador que está parado en un lugar también, ¿no? Si no me alejo del objeto, sino que, como dicen los manuales de historia, de metodología de la historia, hay que alejarse del objeto, pero no, al contrario, yo formo parte de ese objeto, y ese objeto, que es mi concreto análisis, digamos, me tiene a mí como un actor principal, que en este caso lo que hago es intentar mostrar cuál es su potencial, digamos, ¿no? Cuál es lo que tiene ese fenómeno en potencia. No solamente describir lo que fue y lo que puede ser, sino mostrar que ese objeto tiene en su interior la forma de otro proceso, que es un poco lo que hablábamos fuera del aire con Nicolás, que tiene en sí mismo, encierra en sí mismo dos cosas que son contradictorias. Por un lado, lo que es, lo que uno ve, el fenómeno, lo que uno observa, y por otro lado, lo que puede ser, en función de cómo se desarrollen las determinaciones o las acciones de los sujetos al interior de ese fenómeno. Entonces, eso es aplicar el método de la economía política a un problema concreto de la realidad. Si eso, yo pienso que eso es lo que distingue el trabajo que yo vengo haciendo respecto de todos los trabajos preexistentes hasta el momento, y considero también que es una de las, volviendo al método, la potencia que tiene mi trabajo respecto de los demás. Excelente, como fue respondiendo también muchas cosas que pensaba preguntarle. Por ejemplo, yo pensaba hablarte de los problemas que hubo el año pasado, que seguro los habrás estudiado, que hubo desalojos, que también hubo una ola de publicaciones que defendía la propiedad privada, que salieron sin ningún tipo de sentido, porque eran en muchos casos productores que tenían un boleto de compraventa, que trabajaban en la tierra inclusive. Y otra cosa que te quería preguntar era justo esto de la cuestión de la acción, o sea, de qué tanto, por qué la necesidad también de criticar desde el lado de que las interpretaciones que se venían haciendo influían en la elaboración de proyectos, programas de intervención estatal, digamos. Entonces, que eso tenga una interpretación del proceso que toman los sujetos como algo que vos entendés de otra forma, también termina influyendo en la cuestión de las acciones que llevan aparte del Estado, y además invisibilizando esas cuestiones que vos decías. Entonces, más o menos eran dos cosas que a mí me quedaban para preguntarte y para no dejar pasar, porque como desarrollaste mucho, pues, quería hacer énfasis en eso nuevamente. Sin duda me parece que tiene muchísimo valor esto que nos contás, Eva, sobre el rol del conocimiento científico que se construye para la praxis, para la práctica. Sí, una cosa, digamos, que tiene que ver con esto que señalaba Rodrigo respecto de lo que sucede hoy
en la problemática por la tierra, digamos, ¿no? Una de las dentro de las acciones políticas de un investigador, digamos, está el hecho de poder producir, y a principio del año pasado salió publicado un artículo mío en un libro que estudia a los sujetos subalternos y a la mirada desde la ruralidad del nordeste de la Argentina, en donde yo muestro dos cuestiones que son centrales. La primera es que dentro de esta perspectiva que señalaba Rodrigo, esta mirada respecto del problema, hay un imaginario que dice, bueno, después de la sanción de la ley no hubo más conflicto. Y eso está instalado, incluso, digamos, es un discurso que asume el Estado, digamos, y que aparece en los trabajos suscitados al comienzo, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una periodización de todos los conflictos que hubieron desde el año 2006 al 2013, producto del análisis de periódicos y demás, que muestra que efectivamente no hubo un cese en la acción de estos sujetos, porque en esos 10 años que no regularizaban la tierra, digamos, no solamente siguió la represión y el avance, digamos, de las relaciones capitalistas al interior de ese proceso, sino que ellos siguieron organizados. Entonces, esa es la primera cosa que desmiente, digamos, el estudio histórico del problema respecto del análisis precedente. Y la otra cuestión está más vinculada a la actualidad y a lo que hoy por hoy se establece, se regularizaron las tierras. Entonces, tienen la posibilidad de obtener la propiedad, además. La primera cuestión que hay que manifestar y decir es que ese proceso de regularización se da a través de una empresa, digamos, vinculada también al Estado, autárquica, digamos, que es el IPRODA, pero que está vinculada al Estado. Entonces, ese proceso hace que ellos compren la tierra, o sea, los productores tienen que comprar la tierra, no es que se expropió, como se suele decir, y se le entregó, no, ellos pagan la tierra. Y también en este artículo aparece el monto de que pagan por la tierra, y es, si quieren hoy, irrisorio. Por 5 hectáreas de superficie de tierra, el precio por hectárea era de 650 pesos por mes a lo largo de un plan que podía ser hasta de 12 cuotas, digamos, ¿no? En un año. El problema es que si no producen, no tienen para pagar. Así se cueste 2 pesos, digamos, ¿no? Entonces aparecen una serie de problemas alrededor de lo que se conoce como la problemática social de la tierra, que tiene un anclaje histórico que es el que venimos discutiendo, pero que es completamente actual. Hoy por hoy están cerrando ya la producción tabacalera, en este caso, en el norte de la provincia. Eso hace que haya un proceso muy fuerte de productividad. Ellos, los productores, ni siquiera terminan, mejor dicho, el proceso de cosecha, y ya comienzan nuevamente a pensar en la campaña siguiente. Entonces, ese tipo de labor intensiva de la producción sin la propiedad de la tierra encarece aún más las condiciones de vida de estos sujetos. ¿La propiedad de la tierra le garantiza la reproducción? La respuesta es no. Lo que le permite es generar mejores condiciones para su reproducción. Si ustedes me preguntan cuál es la solución que uno puede llegar a encontrar a eso, es algo que, si bien ellos lo están discutiendo así, digamos, muy informalmente, y que sería como el hecho de poner en productividad todas esas tierras a partir de la propiedad comunal, digamos, ¿no? Algo que, insisto, se discute al interior de los productores desde la visión del cooperativismo y demás, pero que es muy difícil llevarla a la práctica cuando uno tiene un Estado que todo el tiempo está, y sobre todo una exigencia de la productividad que les permite desarrollar su vida, digamos, ¿no? Dicho de otra manera, si no producen, no comen, y si no comen, ustedes saben lo que sucede. Entonces, hay un nivel de empobrecimiento de las condiciones de vida que hay que atender antes de pensar en la propiedad comunal y en la propiedad, digamos, en otra forma productiva. Eso es lo que están llevando adelante
hoy estos productores, digamos, que hoy son productores tabacaleros, que de ninguna manera hay que aceptar que son ocupantes de tierras, ocupantes sin tierras, son sujetos sociales que producen el agro misionero, y por lo tanto se desarrollan como un sujeto activo que vive, que existe y que es digno de ser estudiado no solamente por la historia, sino por todas las disciplinas que están vinculadas a las ciencias sociales. Bueno, muchísimas gracias, Seba, por tu participación. Ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí, lo que por ahí quería pedir, porque cuando leía también me interesó mucho, o sea, y me llamó la atención no haber leído antes cosas de Seba, entonces que recomiende un par de artículos de él si quiere, porque es interesante, ¿no es cierto? No, sin duda, si nos querés dejar, aparte de la recomendación que sugirió Rodri, una breve reflexión final o breves palabras finales. Bueno, es medio... A mí no me gusta mucho recomendar mis lecturas, digamos, ¿no? Porque primero... y CONICET en cualquier buscador, y están, digamos, los artículos que están publicados online, y después, bueno, hay capítulos del libro que si les interesa, en donde también participé, si les interesa se los puedo acercar para que ustedes hagan extensivo, y lo que de algún modo reflexiono respecto de esta situación que dicen ustedes es que los estudiantes de historia comiencen a pensar, como decía Pierre Vilar, históricamente. Y eso implica muchas veces abandonar, por lo menos en principio, esta idea de que en el marco de las ciencias sociales hay que... Ayer creo que Salem decía algo parecido. Yo soy como fanático del programa, ahora escucho todo. Relacionar a las disciplinas de las ciencias sociales sí se puede, claramente, y es un debate que se saldó y se zanjó en el siglo XIX, pero también es cierto que nosotros tenemos la enorme posibilidad, porque hay un terreno fértil para hacerlo, de estudiar los problemas y pensar los problemas históricamente, corriéndonos por un momento, por lo menos para acostumbrarnos, de la perspectiva antropológica, que tiene un método en particular que no está ni bien ni mal, sino que es un método propio de su disciplina. Nosotros tenemos otros. Dentro de eso, el materialismo histórico es una de las perspectivas posibles. La invitación es no solamente a participar de mis equipos de investigación, sino que también se preocupen por los estudiantes de historia, se preocupen por los procesos que se dan en el ámbito agrario y en la ruralidad, que quieran conversar conmigo y incorporarse a trabajar estos temas desde esta perspectiva, que lo hagan, porque es un trabajo que venimos sosteniendo no solamente a nivel provincial en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Humanidades, sino también en el grupo de trabajo al que pertenezco, que es el GEACH, que si bien tiene su espacio físico en la UNCI, en la Universidad Nacional de Quilmes, hoy por hoy también estamos intentando hacer pie con esto y otros problemas vinculados a la conflictividad rural. Así que se animen, ese es mi mensaje, ¿no? Que se animen a leer a Marx, porque yo considero que ningún problema social de la actualidad, uno puede, dentro de ese marco analítico, puede pensar a favor de Marx, en contra de Marx o de la obra de Marx, pero no sin la obra de Marx. Así que bueno, eso. Gran cierre. Excelente reflexión, Seba. Una vez más agradecerte por tu tiempo, por tu participación, por tus palabras. Realmente estamos muy contentos y bueno, remarcar esto, que esto es un espacio abierto para toda la comunidad de historiadores de nuestra facultad y también de cualquier universidad que quiera participar. Siempre van a tener las puertas abiertas para discutir, para debatir en el marco del respeto, de la pluralidad, y esperamos, Seba,